El periodista Beto Ortiz, en su programa, Beto a Saber, utilizó su característico estilo sarcástico para criticar las recientes declaraciones del congresista Jorge Montoya. El almirante Montoya ha salido a reclamar que hay una campaña para vacar a Dina Boluarte y que esto es una lucha por el poder, que ya no es noticia, sino campaña. Durante la transmisión, Ortiz mostró en vivo las declaraciones de Montoya. La denuncia que ha hecho la fiscal de la Nación a la presidenta, al presidente y a algunos ministros creo que es inadecuada, por varios motivos. El primero, es mi manera de pensar. Cuando un mandatario de un país quiere controlar un desborde popular como el que tuvimos, con una violencia exagerada, con sesgo de terrorismo, tiene que usar lo que tiene a su alcance para hacerlo, y lo hicieron. Quien expresó su desacuerdo con la posibilidad de vacancia de la presidenta Dina Boluarte y manifestó su malestar por la situación. El ministro Quero ha señalado que hay un intento de golpe de Estado en contra de la presidenta Dina Boluarte. No es noticia eso es lo que viene sucediendo hace varios meses. Hay una campaña para vacar a la presidenta y que se empiece nuevamente nuevas elecciones, una desestabilización política. Eso es lo que está sucediendo. Lo que se está haciendo es desestabilizar al país con estas informaciones que ponen a la gente intranquila, a los inversores retraen sus inversiones porque dicen acá va a pasar algo. Y eso es lo que están empujando. Todas las noticias van en ese sentido. Beto Ortiz sugirió que el cambio de actitud de Montoya podría estar relacionado con el reciente nombramiento de su hijo como agregado naval en Estados Unidos. Hay que decir que ha ocurrido una coincidencia y es que al hijo del congresista Jorge Montoya, este gobierno lo ha premiado colocándolo como agregado naval en los Estados Unidos. Con tono sarcástico, Ortiz preguntó si este nombramiento era una mera coincidencia o si se trataba de una recompensa por parte del gobierno de Boluarte. ¿Será una coincidencia? ¿Será una coincidencia que el buen Popeye se haya convertido en un escudero de Dina Boluarte y su hijito, su Benjamín, su Lirio, haya conseguido este puestazo de agregado naval in the United States of America? Puede ser una coincidencia, pero aquí somos mal pensados. Y resulta que el 29 de agosto del año pasado, el ministro Chávez Cresta nombró al hijo del congresista Jorge Montoya, que es el señor José Carlos Montoya Ruibal, con grado de capitán de fragata, como agregado naval adjunto en la Embajada del Perú en los Estados Unidos. Concluyó su comentario insinuando que este podría ser el motivo detrás del apoyo inesperado del congresista a la presidenta. Chávez Cresta, polémico ministro, dicho sea de paso, también lo designó como oficial de enlace en el componente naval del Comando Sur de los Estados Unidos. Sin embargo, según hemos averiguado, a un capitán de fragata no le correspondería ese cargo. Esta información proviene, por supuesto, de la propia Marina, que el almirante representa, que, por supuesto, hay gente muy indignada porque dicen que se trata de odiosas preferencias, o sea, de vara, o sea, de tarjetazo, porque había oficiales de mayor rango y más aptos para tener esa designación. Creemos que el congresista Montoya nos debe una explicación, ¿no? Mínimamente nos debe una explicación. ¿Qué te pareció la noticia? Beto Ortiz revela el nombramiento del hijo del congresista Jorge Montoya como agregado naval en Estados Unidos. Danos tu opinión y comentarios y recuerda seguirnos para que no te pierdas ninguna noticia. Hasta pronto.